Hi, we're the Super Twin teachers, Grace and Claudia. We are happy that you can join us today. This literacy lesson will be in Spanish and include English captions. If you want to practice the sounds in English, ask a trusted adult to sit with you to read the captions and say the sounds. If you want to say the sounds in Spanish, follow along with us. Hello, super learners. We are the powerful twins, Claudia and Grace, and we'll be having another fun time. I will be learning a lot. We also want to introduce to you our friend Kira. She will follow us the whole time. So we invite you to look for a stud friend or trusted adult so they can follow you and help you with our mission for today. After Grace introduces herself, we will give you 20 seconds to find your stud friend or trusted adult. Super learner, today we are going to learn about the characters, settings, and events from the story. Read a book and later remember everything that happened in the story. You are ready? Yes, let's go! Hola Superlearners, somos las gemelas poderosas Claudia y Grace y estaremos compartiendo otro momento divertido y de mucho aprendizaje. También les queremos presentar a nuestra amiga Kira. Ella nos acompañará todo el tiempo y los invitamos a que busquen un muñeco de peluche para que los acompañe hoy y les ayude a cumplir la misión del día. Les daremos 20 segundos para que lo hagan. Super Learners, ya volvimos. Vamos a aprender sobre los personajes, el escenario y los eventos de una historia, leer un libro y luego recordar todo lo que sucedió en la historia. Pero antes vamos a calentarnos un poquito con nuestra canción, ¿ok? Del abecedario. ¿Estamos listos? ¡Aquí vamos! Aprender, aprender, las letras aprender. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Muy bien, lo hicimos, Superlearner. Para saber qué vamos a hacer hoy, primero saludemos a nuestra mascota Kira y ella nos dirá qué vamos a hacer. Hola Kira, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí, vamos a aprender sobre los personajes, el escenario y los eventos de una historia. Leer un libro y luego recordar todo lo que sucedió en la historia. Suena interesante. ¿Y dónde está el libro? ¡Ay! Está al lado de Kira. Sí, Gracias, aquí está. Kira. Superlearner, vamos a hablar sobre los personajes, el escenario y los eventos de la historia de hoy. Los personajes son de lo que trata la historia. Dile a tu amigo qué son los personajes. Correcto, los personajes son de quien trata la historia. Si miramos el libro, veo que los personajes están aquí. El escenario es donde tiene lugar la historia. Dile a tu amigo qué es el escenario. Sí, el escenario es donde se desarrolla la historia. Si te leo una historia sobre la rana en un estanque, el escenario es el estanque. Muy bien, Superlearner. Y si te contara una historia sobre una niña en su primer día de clases, ¿dónde crees que estaría el escenario? Dile a tu amigo. Correcto, el escenario es la escuela. Los eventos son lo que sucede en la historia. Dile a tu amigo cuáles son los eventos. ¿Lo tienes? Los eventos son lo que sucede en una historia. Si les cuento la historia de los 3 cerditos, ¿los personajes? Sí, son los cerditos. ¿Y los hechos? Son los que los cerdos construyeron sus casas. El lobo derribó la casa de palos y la casa de paja y no derribó la casa de ladrillos. Leeremos nuestra historia y quiero que recuerden todos los eventos, o sea, lo que sucedió en nuestra historia. Muy bien, Superlearners. Acabamos de aprender 3 palabras: personaje, escenario y eventos. Dile a tu amigo qué son los personajes. Los personajes son de lo que trata la historia. Dile a tu amigo cuál es el escenario.
El escenario es donde se desarrolla la historia. Cuéntale a tu amigo sobre los eventos. Sí, los eventos son lo que sucedió en la historia. Ya lo sabemos. Entonces ahora estamos listos para leer nuestra historia. Muy bien, Super Learners, ¿estamos listos? Sí, es hora de leer. Se llama Vamos a comer. Aquí están todos los amiguitos de nosotros y vamos a comenzar. Aquí están los individuales, dijo mamá. Sam los pone sobre la mesa. Aquí están los platos, mamá dijo. Jen pone los platos sobre la mesa. Aquí están los tenedores, dijo mamá. Sam los pone sobre la mesa. Aquí están los cuchillos, mamá dijo. Mamá los pone sobre la mesa. Los vasos están aquí, dijo mamá. Mamá los pone los vasos sobre la mesa. Aquí están las servilletas, mamá dijo. Sally las pone sobre la mesa. Todos decimos, vamos a comer. Y terminamos de leer. A mí me gustó mucho el libro. Oh, a mí también me gustó el libro. ¿Y a ustedes, Super Learner? Sí, nos alegra que les haya gustado. Muy bien, Super Learner. ¿Y saben qué? Es el tiempo de movernos. Vamos a bailar con nuestros amigos. Cuando suene la maraca, bailamos moviéndonos por todo el espacio. Cuando la maraca deje de sonar, paramos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien, Super Learner, ya volvimos. Sí, ahora vamos a regresar al libro y hablemos de los personajes de la historia. Los personajes son de quien se habla en una historia. Dile a tu amigo quiénes son los personajes. Sí, correcto, los personajes son de quien se habla en una historia. Ahora miren lo que tenemos aquí. Sí, son los personajes de la historia. Sí, Super Learner, ¿recuerdan sus nombres? Vamos a decírselo a sus mascotas. Miremos. Muy bien, Sam. ¿Cuál otro? Muy bien, Jen. ¿Otro? ¿Se acuerdan? Muy bien, la mamá. ¿Y otro? Muy bien, Super Learner, Sally. Estos son los amigos, los personajes de que estaban en nuestra historia. Ay, ¿y cuál es el escenario de la historia? ¿Dónde comenzó la historia? Dile a tu amigo. Sí, estaban en el comedor de la casa. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la familia Oso? Ah, sí, ahora recuerda, Super Learner. Gracias, estaban poniendo la mesa. Y dile a tu amigo por qué estaban poniendo la mesa. Ah, por supuesto, porque iban a comer. Finalmente, repasemos los eventos o lo que sucedió en la historia. Super Learners, dile a tu mascota cómo los ositos sabían qué poner en la mesa. ¡Claro! Mamá Oso les decía qué debían poner en la mesa. Aquí está la mamá. Ella les decía qué poner en la mesa. ¿Y qué pusieron en la mesa? Sí, individuales, platos, tenedores, cuchillos, vaso y una servilleta. ¿Quién puso los individuales? Sí, Sam. ¿Y qué más puso Sam? Claro, los tenedores. ¿Quién puso los platos? Sí, Jen. Díselo a tu amigo. ¿Y mamá Oso qué puso? Sí, puso los cuchillos y los vasos. ¿Y quién puso las servilletas? Muy bien, Sally puso las servilletas y después de poner todo en la mesa, ¿qué dijeron? Sí, vamos a comer. Díselo a tu mascota. Vamos a comer. ¡Qué bien, Super Learner! Respondimos todas las preguntas. ¡Wow, Super Learner! ¡Qué buen trabajo! Vamos a verificar con nuestra amiga Kira para ver si logramos la misión del día.
nuestra misión. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Lo logramos! Hoy escuchamos con mucha atención una historia y pudimos contar sobre los personajes, el escenario y los eventos de un libro. Gracias, Superlearners, por seguirnos con el reto del día de hoy. Gracias a ti también, Kira. Y recuerden que para leer, Las letras y sonidos debemos aprender. Adiós, bye.